Fuentes de alimentación, parte 3 de 3. Rectificador de onda completa con transformador y punto medio. Los tipos de rectificadores que vimos fueron rectificadores de media onda y rectificadores de onda completa. Los rectificadores de onda completa a su vez se dividen en rectificadores en puente o puente de Graetz y rectificadores con transformador con punto medio. En esta oportunidad veremos entonces rectificadores de onda completa que utilizan transformador con punto medio. El tema de transformadores se vio, si bien el tema de transformadores orientado a electrónica ya se presentó en un video anterior. Rectificador de onda completa con transformador con punto medio. Supongamos el siguiente circuito. Una fuente que alimenta un transformador monofásico simple, una entrada, una salida, un diodo rectificador y una carga. En este caso se suele denominar a este tipo de rectificador más positivo. O sea, es de esperarse que la corriente pase a través del diodo en el sentido que muestra la figura. Ahora imaginemos otra situación. Circuito similar, en cambio, el diodo conectado en la rama inferior. Básicamente el circuito es lo mismo, un circuito serie, ya esté en la parte superior o la parte inferior. Veamos ahora lo siguiente. Superponemos los dos circuitos y tenemos una fuente con su transformador y un diodo conectado en la rama superior, una fuente y su transformador con un diodo conectado en la rama inferior. Hasta ahora tenemos dos circuitos independientes, no hay nada nuevo. Ahora, ¿qué tal si unificamos la fuente primaria? Una sola fuente puede alimentar los dos transformadores. Bueno, hasta ahora no cambió mucho. Sigamos. Ahora, no solo unificamos la fuente primaria, sino que unificamos la parte secundaria. Y esto es posible porque en el secundario hay corriente continua, hay diodo, no hay alterna. Fíjense el circuito anterior, que estaría acá. Tenemos unificada solamente la fuente primaria. En cambio, en el nuevo circuito unificamos la carga, una sola carga. Continuamos a ver qué ocurre. Ahora vemos que el circuito anterior es posible simplificar como vemos ahí. Tenemos el transformador T1 y el transformador T2. Cada transformador está alimentado por la misma fuente y es posible en todo caso ver ahí que tiene dos salidas. Una que podían poner 0 a más B y otra 0 a menos B. Y eso nos recuerda un transformador con punto medio. Es decir, unificamos el transformador superior T1, T2 en uno solo. Con eso logramos un transformador con punto medio. Esos transformadores con punto medio, ya lo vimos en el video de transformadores, tienen una derivación. Es común que tengan el mismo valor de tensión de salida. Ahora, si en cada rama volvemos a conectar diodos como teníamos al principio, obtenemos un circuito rectificador de onda completa también, solo que necesita un transformador con punto medio. Como se trata de un rectificador de onda completa, la forma de onda a la salida será una semisinusoide completa. Por lo tanto, la ecuación es la misma que la que se obtiene con un puente de Graetz. Esto es 2 veces la B máxima dividido pi. Ahora analicemos otras situaciones propias de este circuito. Cuando hay un semiciclo positivo en la entrada,
solamente circula el diodo de 1, no el diodo de 2. Cuando es un semiciclo negativo en la entrada, solo circula de 2. De esta forma obtenemos, fíjense en la carga RL, que la corriente tiene el mismo sentido. Si la corriente tiene el mismo sentido en todo momento, o sea, no cambia de polaridad, se dice que estamos ante corriente continua. No bien constante, a veces se le llama pulsante, pero al no cambiar de polaridad se considera corriente continua. Entonces, con un transformador con punto medio y 2 diodos, también es posible realizar un rectificador de onda completa. Interesa, como en todos los circuitos, analizar la tensión de pico inverso que estarán sometidos los diodos, en este caso diodos semiconductores. Analizaremos como hicimos con Puente-Graetz, asumiendo que cada diodo es un componente ideal. Cuando conduce, cuando está polarizado en directa, es como un circuito cerrado, una llave cerrada. Y cuando está polarizado en inversa, un interruptor abierto. En este caso no interesa tanto analizar qué ocurre con la caída de tensión en directa del diodo, porque la caída de tensión en directa del diodo, si se trata de un diodo de silicio, será de 0,6 o 0,7 voltios. En cambio, sí interesa la tensión de pico inverso. Esa tensión de pico inverso es la que va a comprometer al semiconductor. Entonces, tomemos el siguiente caso. Vemos que la corriente que está en rojo indica para el semiciclo positivo, cuando el diodo superior está conduciendo, que hay una corriente sobre RL. Ahora, lo que nos interesa analizar es qué pasa con el diodo inferior, que está abierto. Entonces se puede ver que para ese diodo inferior tendremos el aporte de la parte superior del transformador más el aporte de la parte inferior del transformador. Sea que tenemos dos tensiones, y dos tensiones, como estamos tratando en alterna, para los semiconductores estas dos tensiones son de pico. Entonces, sobre el diodo que no conduce, justamente que lo que nos interesa, estaría 2 veces la tensión de pico de entrada. Una por la rama superior del transformador y otra por la rama inferior. Resumiendo, en un rectificador de onda completa que usa transformador de punto medio, la tensión de pico inverso de los diodos es el doble de la tensión máxima de la onda sinusoidal. En los otros dos rectificadores, tanto el de media onda como el de onda completa de Puente-Graetz, no. La tensión de pico inverso es igual a la tensión máxima de la fuente. En este caso no. Esa es una de las desventajas que tiene este tipo de rectificador, aparte que necesita un transformador. Este tipo de rectificador se utilizó mucho en los comienzos de la electrónica, donde los semiconductores, los diodos, que en esta oportunidad no eran semiconductores, eran caros. Entonces, 2 diodos era más económico que poner un transformador. Puente-Graetz lleva 4 diodos. Luego casi se dejó de utilizar y hoy se vuelve a utilizar en las fuentes conmutadas, donde las caídas en directa son importantes. Entonces, lo importante para un rectificador de onda completa de transformador con punto medio es que la tensión inversa de los diodos es el doble de la máxima. Esa es la tensión de cálculo. Por supuesto que también hay que aplicarle un factor de seguridad, que ya dijimos que en este curso íbamos a aplicar 1,5, o sea, un 50% del valor de tensión de pico inverso que resulta del cálculo. Acá se puede ver otra forma de analizar la tensión inversa en el diodo que no conduce, suponiendo como si fueran dos pilas
una al devanado superior y otra al devanado inferior. Con esto damos concluido la tercera parte y de 3 de 3 de rectificadores, circuitos rectificadores. O sea, recordemos que un rectificador, un conversor de corriente alterna en corriente continua. En este caso se denominan lineales. Los rectificadores de onda completa con punto medio se suelen utilizar generalmente para altas corrientes y bajas tensiones, aunque hoy por hoy hay puentes de Graetz que pueden ser aplicados en altísimas corrientes y tensiones.